¿Cómo estás, Víctor? Muy buena Bien, noche. pues mi querido Ale, Buen lunes. contento de estar aquí contigo, Pues, aquí en el foro. hoy nos traes un libro pues Sí, lleno incluso hasta de simbolismos, de muchos mensajes, que es el Partido de la Muerte. Cuéntanos, por favor, de qué sí, trata, de qué va. justo fíjate que es un libro, una novela gráfica que de alguna manera nos hace pensar en cómo podemos resistir estos embates terribles de la derecha, estas expresiones brutales en contra de la vida, de la disidencia, de los derechos, que pues protagonizan Donald Trump y su gabinete, ¿no? Un gabinete además conformado por un lado por ultrarricos y por otro lado con personajes ligados al más rancio, atroz conservadurismo, muchos de ellos con intereses en lo que podemos considerar la industria de la guerra. Pero ese es otro tema. El Partido de la Muerte es una novela gráfica, Ale, realizada por Pepe Gálvez y Guillem Scrisch. Es una novela gráfica que publica el Fondo de Cultura Económica, y lo primero que hay que señalar es que el tema de esta novela gráfica tiene que ver con esta historia que hemos visto, tratada de muchas maneras. Esta historia donde la reivindicación de los deportistas ante el poder, pues logran el triunfo, ¿no? Lo vimos en aquella película Una yarda más de Bob Reynolds, la vimos también en una versión de esta misma historia en los años 70, 80, una película en la que participaba Sylvester Stallone, quizá un poco posterior. Pero esta historia tiene que ver con un equipo de fútbol que hizo época en algún momento y que fue el Dinamo de Kiev. Okay. El Dinamo de Kiev, ante la guerra, ante la amenaza de los alemanes y la invasión de Ucrania, pues es prácticamente desintegrado. Sus integrantes van a dar a distintos campos de concentración y luego, por azares de la vida y lucha por la sobrevivencia de ellos mismos, conforman un equipo de fútbol que se llama el FC Start. Y ese FC Start logra, en una liga conformada por los propios grupos del ejército alemán, destacar y vencer. Y eso obviamente pues genera una venganza por parte de los altos mandos del nazismo. Terminan con la vida de estos jugadores, pero estos jugadores se convierten en una verdadera representación, como se dice ahora, un ícono de la libertad, un ícono de algo que es muy importante. Al final de cuentas, esto que parece gratuito, que es la práctica del deporte, que es la práctica de la vida, que es el escribir, es más fuerte al final del camino que estos ejercicios terribles de la derecha, del fascismo en esos momentos, de Hitler y sus huestes invadiendo un país, y que ahora, mi querido Ale, pues esto es un espejo atroz, terrible de lo que vivimos, ¿no? Un espejo que sin embargo no deja lugar a dudas de que, pues eso, ¿no? De que puede vencer estas ganas de vivir, estas ganas de meter un gol a Trump y sus secuaces. Estamos hablando que esto fue en la vida real, es una historia de la vida real. Es una historia de la vida real, claro, es una historia de la vida real. Ahora, lo interesante es cómo está recreada por el guionista, que es Pepe Gálvez, y el ilustrador, que es Guillem Scrisch. Y cómo está recreada con un enorme talento. Una de las cualidades que tiene la novela gráfica, mi querido Ale, es que reúne los elementos propiamente del cómic, como lo conocemos, con la historia de la novela, ¿no? Entonces te ofrece una perspectiva de lectura diferente. Aquí no pasas los ojos por las líneas del libro, aquí tienes toda una perspectiva muy rica de imágenes. Justamente mira, por ejemplo, lo que te iba, mira qué belleza, te ¿no? lo puedes imágenes, ir imaginando, te lo puedes ir imaginando, lo vas reconstruyendo, y quiero precisamente presentar una de ellas. Y justamente como bien lo comentas, yo estaba leyendo, me decía aquí, el dibujo con grandes dosis de realismo, pero no había visto que es de cómics. Mira, qué belleza, por ejemplo, pues está difícil que se acerque la cámara, pero esta es una enorme belleza.
este caminar, esta soledad, este personaje solitario al salir de un campo de concentración, volver al pueblo de los padres de un amigo y encontrarse con la terrible desolación de la guerra, los rostros, los partidos de fútbol. Mira, por ejemplo, aquí al inicio es maravilloso cómo está el partido de fútbol y cómo está todo este material. Ahora, este trabajo de la novela gráfica, pues es un recurso que permite una expresión distinta propiamente a la literaria y distinta también a la del cómic, porque la novela gráfica tiene una mayor profundidad. Yo quise también traerme algunas recomendaciones de novela gráfica mexicana y encontré por ahí 3 muy, muy interesantes, ¿no? Operación Bolívar, de Edgar Clement, que todavía está en la venta y que es la primera expresión de novela gráfica en México, allá por los años 70. Grito de Victoria, de Augusto Mora, que es una recreación en novela gráfica de los movimientos de los 70s. Y una de mis favoritas es Uncle Bill, de Bev, amigo Bev, y recrea la vida de William Burroughs en la Ciudad de México, recreando ese México de los años 40, 50 y la historia apasionante de este personaje tan singular que es William Burroughs. Claro, pues sin duda alguna, pues es un libro pues que te invita, incluso no solo para los más adultos, sino también con los jóvenes, que les llama mucho la atención el tipo de novela gráfica que te va adentrando al marco histórico, justamente desarrollando estos hechos, pero te va llevando de la mano con estos gráficos que te invitan también a la reflexión de los hechos, de las situaciones actuales. Claro, y mira, es un lenguaje muy sintético en términos de texto, que dice mucho con pocas palabras y todo un trabajo gráfico, pictórico impresionante. Perfecto, pues ahí lo dejamos con El Partido de la Muerte, perdóname, El Partido de la Muerte, y pues nosotros nos despedimos, es tiempo de despedirnos. Muchísimas gracias. Estamos, mi querido